Winters. La risa de Eleanor denotaba genuina diversión. A mi edad, no activamente, aunque hubo un tiempo. Hizo una pausa. Sus ojos se dirigieron a la ventana donde un avión rodaba hacia el despegue. Entré al mundo de los negocios en 1965. No era el entorno más acogedor para alguien con mi aspecto. La simple afirmación abrió la puerta a una historia que hacía que los propios desafíos profesionales de Marcus parecieran modestos en comparación. Su comida llegó, momentáneamente, interrumpiendo la conversación. Al comenzar a comer, Marcus notó que una pareja blanca estaba sentada en una mesa cercana. Su saludo fue más cálido, su servicio más atento. Sus vasos de agua se rellenaron, con mayor prontitud. Las disparidades eran pequeñas pero constantes. El peso acumulado de pequeñas diferencias que, sumadas, creaban una experiencia fundamentalmente distinta. A medida que la conversación continuaba durante la comida, Eleanor le hizo preguntas sobre la carrera de Marcus, sus aspiraciones, su trayectoria en entornos educativos y profesionales predominantemente blancos. Pero había algo inusual en Minnow Dino Center. Su pregunta, una profundidad y especificidad que iba más allá del simple interés cortés. Preguntó sobre su estilo de gestión, su enfoque en la resolución de conflictos, su perspectiva sobre la responsabilidad social corporativa. No eran las preguntas casuales de un desconocido conversando. Eran las evaluaciones inquisitivas de alguien que evalúa capacidades y carácter. Mencionaste antes que tu entrevista fue con Callaway Partners, dijo ella, tomando un pequeño sorbo de té. ¿Qué te atrajo de la firma? Marcus comenzó con la respuesta estándar que había preparado para la entrevista. La posición de la empresa en el mercado, su enfoque innovador en la atención al cliente, su trayectoria de 1900 crecimiento. Pero bajo la atenta mirada de Eleanor, se encontró profundizando, admitiendo cosas que no había planeado compartir. Honestamente, su poder influye en sectores que me interesan: salud, educación, infraestructura. Una buena recomendación de Minotes Consultoría puede determinar si un hospital sirve eficazmente a una comunidad o si un distrito escolar recibe los recursos adecuados. Quería asegurarme de que esas decisiones consideraran las necesidades de comunidades que a menudo se pasan por alto. Mientras se retiraban los platos y se servía el café, Eleanor compartió más sobre su trayectoria profesional. Bill Marcus señaló que hablaba de generalidades en lugar de detalles. Mencionó su trabajo en el sector del transporte en la década de 1970, su transición a la dirección ejecutiva en la de 1980 y la creación de su propia organización en la de 1990. La narrativa era convincente, pero curiosamente vaga, sin los nombres de las empresas ni los roles específicos que suelen ser el eje central de estas historias. Lo que estaba claro, sin embargo, era que Eleanor Winters no era una jubilada cualquiera. Su comprensión de las estructuras corporativas, la dinámica del mercado y los desafíos del liderazgo sugería una amplia experiencia ejecutiva. Sus ocasionales referencias a reuniones de juntas directivas, expectativas de los accionistas y planificación estratégica indicaban que había trabajado en los niveles más altos del liderazgo empresarial. Cuando terminaron su café y se prepararon para regresar a la terminal, Eleanor se inclinó sobre la mesa para tocar brevemente la mano de Marcus, un gesto que era al mismo tiempo propio de una abuela y de alguna manera autoritario. Gracias por complacer la compañía de una anciana, Marcus. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación tan sincera con alguien fuera de mi círculo habitual. Hay una cualidad refrescante en tu perspectiva, una claridad sin la habitual ambigüedad corporativa. Marcus sonrió, genuinamente conmovido por sus palabras. El placer fue mío, señorita Winters. Agradezco tus observaciones y por recordarme que, si bien algunas batallas han evolucionado, la importancia de librarlas sigue siendo la misma. Mientras regresaban a la terminal, ambos notaron que los mismos patrones continuaban desarrollándose a su alrededor. Los viajeros blancos recibían un trato preferencial en los controles de seguridad, recibían asistencia con mayor facilidad por parte del personal y un servicio más atento en los mostradores.
Apenas 40 minutos antes de su salida reprogramada, el anuncio resonó en la terminal como un cuchillo. Atención pasajeros del vuelo 372 a Chicago. Este vuelo tiene sobreventa. Buscamos voluntarios para tomar un vuelo posterior. Marcus y Eleanor intercambiaron miradas. Otra vez no. En el mostrador, el agente de la puerta apenas miró sus tarjetas de embarque. Antes de dar la noticia. Los muestro a ambos en lista de espera. Eso no es posible, respondió Marcus, manteniendo la compostura. Nos confirmaron en este vuelo hace 5 horas. Según nuestro sistema, usted fue de los últimos en facturar, lo que lo pone en lista de espera por un vuelo con sobreventa, declaró el agente. Por favor, apártese mientras proceso a los pasajeros con estatus confirmado. Antes de que Marcus pudiera responder, una familia blanca de 4 miembros se acercó al mostrador, claramente llegando tarde. Hola, dijo el padre con indiferencia. Vamos un poco retrasados, familia Smith. 4 asientos. La actitud de la gente se transformó al instante, y su indiferencia profesional se convirtió en una cálida acogida. Por supuesto, señor Smith, le haremos sitio. El contraste era tan evidente que incluso otros pasajeros en la sala de espera intercambiaron miradas incómodas. No se trataba de una discriminación sutil. Era un trato preferencial a plena vista. Disculpe, dijo Marcus con firmeza, pero respeto. Llevamos horas esperando. Nos confirmaron en el vuelo original esta mañana, luego nos cambiaron la reserva, y nos confirmaron en este. Hay un patrón claro aquí, y me gustaría hablar con un supervisor. La expresión del agente de la puerta se endureció. Señor, simplemente sigo el protocolo. Si sigue siendo agresivo, tendré que llamar a seguridad. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, agresivo, el arma verbal utilizada para silenciar preocupaciones legítimas, pero esta vez no encontró eco en la conciencia de Marcus. Había cruzado un umbral invisible donde el miedo a las percepciones ajenas ya no superaba su necesidad de denunciar la injusticia. Me gustaría su nombre y la información de contacto de su supervisor, declaró con calma. Presentaré una queja formal. La mano del agente se acercó al teléfono. La amenaza se hizo explícita. Estaban a punto de llamar a seguridad, no porque Marcus hubiera alzado la voz, sino simplemente porque se había negado a aceptar un trato desigual. Eleanor le tocó el brazo suavemente. Quizás debería hacer una llamada, dijo en voz baja. ¿Le importaría traerme un poco de agua? A mi edad, estas confrontaciones me deshidratan bastante. Aunque desconcertado, Marcus asintió y se alejó. Al irse, vio a Eleanor sacar de su bolso un teléfono personalizado y caro, curiosamente discreto con su apariencia clásica. Cuando regresó con el agua, Eleanor estaba terminando la llamada. Su expresión no revelaba nada, pero había un sutil cambio en su postura, una tranquila confianza que no había estado presente antes. Gracias, querida, dijo, aceptando el agua con una sonrisa misteriosa. Creo que nuestro problema de transporte está a punto de resolverse. Una conmoción en la puerta de embarque llamó su atención. Un hombre con un traje impecable y un pin de ejecutivo de aerolínea se dirigía con paso decidido al mostrador. Los agentes de la puerta abrieron los ojos de par en par al reconocerlo, y ella se enderezó de inmediato. «Señor Daniels», balbuceó. «No lo esperábamos». «Claramente no», respondió con un tono cortés pero autoritario. Su mirada recorrió la zona antes de posarse en Eleanor. La transformación en su actitud fue inmediata, de la preocupación a la profunda. «Señora Winters», dijo acercándose rápidamente. «No tenía ni idea de que viajaba hoy. Le pido disculpas por las molestias». La respuesta de Eleanor fue: volcado, derramando varios objetos en el suelo. Mientras intentaba recoger sus pertenencias y escribir sobre su equipaje, el flujo de viajeros simplemente fluía a su alrededor, como el agua alrededor de una piedra. Presente pero invisible, reconocido, solo como un obstáculo para sortear. Sin embargo, lo que más le impactó a Marcus fue el personal de la terminal a pocos metros,
ayudando activamente a otros pasajeros. Un joven agente de puerta ayudaba alegremente a una familia blanca a reorganizar su equipaje de mano, riéndose de las bromas del padre sobre empacar demasiados recuerdos. Otro miembro del personal acababa de acompañar a un señor blanco mayor a la fila de embarque prioritario, cargando su maleta y asegurándose de que tuviera un asiento cómodo mientras esperaba. Sin embargo, allí estaba Eleanor, visiblemente, con dificultades, claramente necesitando ayuda y completamente ignorada. Mientras Marcus observaba, Eleanor se acercó al mostrador donde una agente organizaba las tarjetas de embarque. Su voz, aunque suave, transmitía la autoridad natural de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Disculpe, ¿podría ayudarme con mi equipaje?», preguntó. El agente apenas levantó la vista de su computadora. «Tendrá que esperar su turno, señora. Primero estoy ayudando a estos pasajeros», respondió con desdén, a pesar de que no estaba ayudando a nadie en ese momento. La expresión de Eleanor no cambió. Ningún destello de indignación, ninguna frustración visible, solo una leve erección en su ya impecable postura y un gesto digno de asentimiento al retroceder. Esto no era nuevo para ella. Era un guión que había leído muchas veces. En ese momento, Marcus sintió el peso de una decisión que lo oprimía, más pesada que su equipaje, más significativa que la entrevista que lo esperaba en Chicago. Su reloj le decía lo que su cerebro ya sabía. Tenía exactamente 8 minutos antes de que cerraran las puertas de su vuelo. 8 minutos que lo separaban de todo por lo que había trabajado. Miró su puerta de embarque. El vuelo 247 a Chicago estaba en la fase final de embarque. Miró a Eleanor, que seguía intentando recoger sus pertenencias dispersas sin ayuda, a la vista. Volvió a mirar su reloj. 7 minutos y 45 segundos. La opción práctica era obvia. La decisión empresarial estaba clara. El camino al éxito estaba frente a él, a solo 30 metros de su puerta de embarque. Pero Marcus Johnson era más que sus ambiciones, más que sus metas profesionales, más que sus meticulosos planes. Con un profundo suspiro que contenía 14 años, de momentos similares, momentos en los que él había sido ignorado, despedido o considerado menos digno de la cortesía básica. Marcus ajustó la sujeción de su maletín y cambió de dirección, alejándose de su puerta de embarque, alejándose de Chicago, alejándose de la entrevista, hacia Eleanor. «Señora», dijo al acercarse, con voz amable pero segura. «¿Puedo ayudarla con eso?». Cuando Eleanor lo miró, no hubo una muestra dramática de gratitud, ningún alivio desmedido. En cambio, hubo algo mucho más significativo. Reconocimiento. El sutil reconocimiento entre dos personas que entendían lo que significaba ser invisibles en espacios no diseñados para ellos. «Es muy amable de su parte, joven», respondió ella, con una voz llena de una calidez sureña que le recordó a Sin Marcus a su abuela. «Estas manos viejas ya no trabajan tan bien como antes». Mientras Marcus se arrodillaba para recoger los objetos que se habían caído, un diario encuadernado en cuero, unas gafas de lectura en un estuche antiguo, un pequeño pastillero plateado, notó algo inusual en Eleanor. A pesar de su edad y a pesar de ser ignorada por el personal que debería haberla ayudado, no había rastro de derrota en su actitud. Esperaba con la paciente seguridad de quien ha superado tormentas más graves que las indignidades del aeropuerto. «Soy Marcus», ofreció mientras guardaba cuidadosamente sus pertenencias en su bolso. «Eleanor Winters», respondió ella con una ligera inclinación de cabeza, como si lo recibiera en su sala de estar y no en el caótico piso de la terminal. «Agradezco que veas a una anciana cuando nadie más parecía hacerlo». Había algo en la forma en que enfatizaba la palabra ver que resonó con Marcus, un significado más profundo que hablaba de experiencias compartidas a través de su brecha generacional. Mientras la ayudaba a escribir sobre la maleta, Marcus vio el panel de salidas. Su vuelo estaba en la última llamada. Sintió un nudo en el estómago.
pero mantuvo una expresión neutral al volverse hacia Eleanor. ¿A dónde va hoy, señorita Winters?, preguntó, al notar que la etiqueta de su equipaje mostraba el mismo destino a Chicago que su vuelo. «Cheche», respondió ella, aunque parece que a estos jóvenes del mostrador no les preocupa especialmente si llego hoy o la semana que viene. No había amargura en su observación, solo una evaluación objetiva de una realidad que había aceptado hacía mucho tiempo. Marcus asintió hacia su puerta, donde aún estaban embarcando pasajeros. «Ese vuelo también es mío. Déjame ayudarte a llegar». Mientras caminaban juntos, Marcus, ajustando su paso naturalmente rápido para acomodarse a los pasos mesurados de Eleanor, se volvió cada vez más consciente del tic-tac del reloj. Ya se había anunciado la última llamada de embarque para su vuelo. Con cada segundo que pasaba, la probabilidad de llegar disminuía exponencialmente. Eleanor debió de percibir su preocupación. «No dejes que te retrase, jovencito», dijo. «Veo que tienes prisa, y últimamente voy al ritmo de ayer». Marcus negó con la cabeza. «Mi madre me crió mejor que para dejar una tarea a medias, señorita Winters. Llegaremos juntos». Lo que no dijo, lo que no se atrevió a articular, fue que la entrevista en Chicago parecía una posibilidad cada vez más remota. Incluso si llegaban a la puerta de embarque en los próximos 2 minutos, la probabilidad de que ambos fueran acomodados en un vuelo que ya estaba completando el proceso de embarque era mínima. En ese momento, Marcus se dio cuenta de que casi con toda seguridad había perdido su vuelo. Y con él, su entrevista, su oportunidad, su plan de ascenso cuidadosamente elaborado. Todo por haberse detenido a ayudar a una anciana cuando nadie más lo hizo. Todo por haber cuestionado una flagrante discrepancia en el trato a los pasajeros. Pero al observar la serena dignidad con la que Eleanor afrontó este despido, Marcus no pudo arrepentirse de su decisión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marcus? ¿Sacrificarías todo eso por un desconocido o mirarías hacia otro lado para alcanzar tus metas? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver más historias como esta. En cuanto Marcus y Eleanor se acercaron al mostrador, la cruda realidad de su situación se hizo evidente. El agente de la puerta, que llevaba 10 minutos anunciando el embarque final, desarrolló repentinamente ceguera selectiva. Aunque los vio acercarse con claridad, sus ojos se cruzaron brevemente con los de ellos antes de apartarlos deliberadamente. Continuó procesando las tarjetas de embarque de los demás pasajeros, ignorando deliberadamente su presencia a solo 2 metros de distancia. Esta fue la culminación de todas las pequeñas injusticias que habían plagado la mañana de Marcus. El taxi retrasado, el café derramado, el control de seguridad aleatorio. Pero esta vez, la discriminación ni siquiera intentaba disimularse. Se alzaba con orgullo con el uniforme del aeropuerto, una etiqueta con su nombre y una sonrisa de práctica, que se desvaneció en cuanto Marcus y Eleanor estuvieron frente a él. Eleanor tenía razón en una cosa: eran invisibles, pero no de la misma manera. No era que el agente no pudiera verlos, era que había decidido que no valía la pena verlos. Cuando el agente finalmente reconoció su presencia, lo hizo con una mirada despectiva y una frase cortante: «Señor, el embarque ha finalizado. Debería haber llegado antes». Las palabras quedaron. Promesa de Transamerican nunca fue lujo. Se trataba de dignidad. La idea radical de que cada pasajero merece ser visto, escuchado y valorado por igual. Su voz se intensificó sin aumentar el volumen. En algún momento, perdimos de vista esa promesa. Las experiencias de hoy no fueron anomalías. Fueron síntomas de una cultura que se ha alejado de nuestros valores fundacionales. Y eso se acaba ahora. Describió cambios integrales, nuevos programas de capacitación, métricas revisadas que priorizan el trato equitativo, programas de compradores misteriosos que evalúan la sesgo y procedimientos de quejas renovados. Estos cambios comienzan a implementarse mañana, concluyó con firmeza. Después de que los ejecutivos se marcharan, Eleanor se volvió hacia Marcus con una expresión a la vez apreciativa y evaluativa.
Mencionaste que ibas a Chicago para una entrevista con Callaway Partners. Una oportunidad prestigiosa, sin duda. Pero me pregunto si podrías considerar una alternativa. ¿Qué tipo de alternativa?, preguntó Marcus, repentinamente alerta. Transamerican claramente necesita un liderazgo que comprenda nuestros valores fundacionales y tenga la valentía de defenderlos. Creo que tenemos una oportunidad para exactamente el tipo de perspectiva que demostraste hoy. La oferta fue tan inesperada como convincente. No solo un trabajo, sino una misión alineada con los valores que Marcus siempre había defendido, pero que rara vez se reflejaban en entornos corporativos. Creo, concluyó Eleanor con tranquila certeza, que perder el vuelo esta mañana puede haber sido el desvío profesional más afortunado de tu carrera. Mientras Marcus reflexionaba sobre sus palabras, se dio cuenta de que la oportunidad que se le presentaba superaba con creces todo lo que había anticipado en su entrevista. No se trataba de un simple ascenso en la jerarquía corporativa. Era una invitación a ayudar a transformar una gran empresa desde dentro. Todo porque se había detenido a ayudar cuando todos los demás pasaban. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple acto de bondad podría cambiar por completo el rumbo de tu vida? Suscríbete ahora para ver más historias que transformarán tu perspectiva sobre las decisiones cotidianas y sus extraordinarias consecuencias. En la pista, el jet privado de Eleanor brillaba bajo el sol de la tarde, pero antes de embarcar, se dirigió al personal reunido, incluyendo a los agentes de la puerta que los habían maltratado durante todo el día. Lo ocurrido hoy representa un fracaso de nuestra misión principal, declaró con firmeza. Con efecto inmediato. Estamos implementando una capacitación integral sobre antibias en todas las terminales. Además, se revisarán nuestros protocolos de embarque para eliminar las prácticas subjetivas que provocaron las disparidades actuales. Señaló la terminal y a los 5 pasajeros de color que también estaban en lista de espera. Asciendan a primera clase en el próximo vuelo. Su inconveniente de hoy merece reconocimiento. Y despidan a la gente de la puerta y a todos los que nos discriminaron. El personal se apresuró a cumplir mientras Eleanor y Marcus subían a su avión, dejando atrás una terminal bulliciosa con la noticia de que Eve Winters había viajado de incógnito y lo había presenciado todo. Una semana después, Marcus se encontraba en el vestíbulo de la sede corporativa de Transamericans en Chicago. La entrevista en Callaway Partners era un recuerdo lejano, reemplazada por una oportunidad mucho más acorde con sus valores. Eleanor lo condujo a través de unas puertas de cristal a una sala de juntas donde lo esperaba el equipo ejecutivo, incluyendo, sorprendentemente, al socio gerente de Callaway, quien lo habría entrevistado. Este es Marcus Johnson, anunció Eleanor a los ejecutivos reunidos. Se une a nosotros como nuestro nuevo vicepresidente de experiencia del cliente e integridad operativa. Marcus representa exactamente el tipo de persona que encarna nuestros valores. Alguien que ve a las personas cuando otros las ignoran, que mantiene sus principios incluso cuando le cuesta, y que entiende que el éxito empresarial es vano si se da a expensas de la dignidad humana. Se volvió hacia Marcus. Estas inspecciones anuales de incógnito son la forma en que me aseguro de mantenernos fieles a nuestra misión fundacional. Pero una semana al año no es suficiente. Necesitamos a alguien cuyo enfoque diario sea mantener la promesa sobre la que se construyó esta aerolínea, que todos merecen ser tratados con el mismo respeto, independientemente de su apariencia o vestimenta. 6 meses después, Marcus caminaba por el Aeropuerto Internacional de Atlanta, la misma terminal donde había comenzado su viaje con el Eleanor. Llevaba el prendedor ejecutivo de Transamerican Airlines. Ahora, aunque pocos reconocerían su significado, frente a él, vio a un anciano asiático que luchaba con su equipaje mientras el personal del aeropuerto pasaba apresuradamente. Sin dudarlo, Marcus cambió de rumbo. «Señor», dijo, acercándose con una sonrisa. «¿Puedo ayudarle con eso?» A veces, los cambios más significativos comienzan con el simple acto de ver a quienes se han vuelto invisibles. Y a veces, un vuelo perdido te lleva justo a donde necesitas estar.
Si te gustó la historia, suscríbete ahora y compártela con otros para aprender. Ejecutivo. El tipo de puesto que cambia la trayectoria profesional. Los ojos de Eleanor se abrieron ligeramente. El primer indicio de sorpresa que mostraba desde que comenzó su encuentro. Callaway. La firma de Arthur Callaway. ¿La conoces?, preguntó Marcus, distraído momentáneamente de su decepción por su aparente familiaridad con una prestigiosa consultora. La conozco, respondió Eleanor, con un destello ilegible en su rostro. Tienen cierta reputación en los círculos empresariales de Chicago. Antes de que Marcus pudiera preguntar más, su teléfono vibró con un correo electrónico entrante. El rechazo formal de Callaway. Socios, llegando con una eficiencia devastadora. No habían pasado ni 30 minutos desde el vuelo perdido, y la oportunidad ya había sido ocupada por otro candidato. El mensaje era cortés pero contundente, agradeciéndole su interés y deseándole éxito en sus futuros proyectos. No era solo una entrevista perdida, era la abrupta finalización de un plan cuidadosamente elaborado. Marcus había aprovechado su posición actual para conseguir esta entrevista, asumiendo un riesgo calculado que ahora lo dejaba vulnerable. Eleanor lo observó mientras leía el correo electrónico. Su mirada perspicaz no se percató de su reacción. «Lo siento de verdad. Marcus», dijo en voz baja, «parece que sin querer te he costado muy caro hoy». Marcus guardó el teléfono en el bolsillo, mirándola a los ojos con genuina sinceridad. «No me has costado nada, señorita Winters. Tomé una decisión, la misma decisión que mi madre habría tomado, la misma decisión que mi abuelo habría esperado de mí. Algunas oportunidades tienen un precio demasiado alto». Eleanor lo observó durante un largo rato, como si evaluara algo más allá de sus palabras. «No hay muchos como tú. Queda en este mundo», dijo finalmente. «Gente que entiende que el carácter no es lo que se muestra cuando conviene, sino lo que se mantiene cuando cuesta». Había algo en su tono, una cualidad que trascendía la observación casual de un desconocido, que hizo que Marcus se preguntara sobre esta mujer elegante y serena que había sido tan despreocupadamente ignorada por todos en la terminal. ¿Quién era realmente Eleanor Winters? ¿Y por qué tenía la curiosa sensación de que su encuentro casual tenía una importancia que iba más allá de lo que parecía a primera vista? Mientras se preparaban para la espera de 5 horas, Marcus no podía saber que este aparente contratiempo, este vuelo perdido, esta oportunidad perdida no era el final de algo prometedor, sino el comienzo de algo extraordinario. No podía saber que Eleanor Winters no era quien aparentaba, ni que su evaluación de su carácter resultaría mucho más valiosa que cualquier entrevista en Callaway Partners. El panel de salidas marcaba 5 horas para su vuelo reprogramado, un lapso de tiempo que se extendía ante ellos como una pequeña eternidad en los incómodos asientos de la sala de espera de la terminal. Eleanor observó a Marcus mirando su reloj, mientras recalculaba mentalmente los plazos y las oportunidades perdidas antes de que ella hiciera una sugerencia que cambiaría el curso de su relación. «No sé tú, jovencito, pero las sillas del aeropuerto me parecen particularmente desagradables para los huesos envejecidos», dijo con un tono ligero a pesar del peso de los acontecimientos de la mañana. «Quizás encontremos algo más cómodo en algún restaurante». «Yo invito, por supuesto. Es lo menos que puedo hacer después de que has sacrificado tanto por mí». Marcus empezó a declinar cortésmente. Su madre lo había educado para que nunca esperara una compensación por la decencia básica. Pero la genuina calidez en la invitación de Eleanor lo hizo reflexionar. «Hay un lugar decente cerca de la Terminal B», ofreció. «Mejor comida que la típica comida del aeropuerto». Mientras atravesaban la terminal, Marcus notó cómo Eleanor observaba su entorno, no con la mirada distraída de un viajero típico, sino con el ojo evaluador de alguien acostumbrado a evaluar entornos y a las personas que los habitan. El restaurante estaba bastante concurrido, pero no abarrotado. Varias mesas con vistas privilegiadas a la pista, vacías, sus superficies relucían con una invitación. La anfitriona, una joven blanca de sonrisa forzada,
Los recibió con una cortesía profesional que se enfrió notablemente al pasar su mirada del traje sastre de Marcus a la apariencia elegante pero envejecida de Eleanor. ¿Dos para comer?, preguntó, ya buscando los menús. Por aquí. A pesar de la abundancia de asientos disponibles, los condujeron a una mesa pegada a la pared del fondo, junto a las puertas batientes de la cocina, donde los camareros entraban y salían ajetreados, con bandejas de comida. Era la peor mesa del establecimiento, ruidosa, sin vistas y sujeta a un tráfico constante que zarandeaba las sillas con cada paso. Eleanor no dijo nada mientras se sentaban, aceptando su menú con un amable «gracias», que no delataba ninguna conciencia del desaire. Pero una vez que la anfitriona se marchó, se volvió hacia Marcus con una mirada cómplice que no requería explicación. ¿Le importaría mucho si pidiéramos otro asiento?, preguntó, con un tono suave pero firme. Me cuesta oír con todo este alboroto, y me encantaría ver despegar los aviones mientras cenamos. Marcus asintió, reconociendo la situación, tan familiar. Había experimentado un trato similar innumerables veces, las sutiles redirecciones, las suposiciones tácitas, las silenciosas indignidades disfrazadas de casualidad. Antes de que Eleanor terminara de hablar, ya estaba levantando la mano para señalar a la anfitriona. Cuando la joven regresó, Eleanor hizo su petición con impecable cortesía. Me pregunto si nos podrían trasladar a una de esas preciosas mesas junto a la ventana. Mis oídos, viejos, tienen problemas con todo este ruido de la cocina. La sonrisa de la anfitriona se tensó. Su mirada se desvió brevemente hacia las mesas vacías junto a las ventanas antes de volver a Eleanor. Lo siento, pero esas mesas están reservadas para nuestros clientes prioritarios, respondió. La mentira era evidente ante la ausencia de letreros de reservado en las mesas en cuestión. La expresión de Eleanor no cambió, pero algo cambió, en su postura. Una sutil erección, una casi imperceptible cuadratura de hombros. Ya veo, dijo, su voz adquiriendo un tono que, a pesar de su suavidad, llamaba la atención. ¿Y qué podría calificar a alguien para tener prioridad en su establecimiento? La pregunta quedó suspendida en el aire, con una implicación inequívoca. La anfitriona se sonrojó levemente, reconociendo demasiado tarde el aprieto en el que se había metido. Voy a comprobar si hay alguno disponible, balbuceó, retirándose rápidamente. Minutos después, se sentaron en una mesa privilegiada, junto a la ventana, con los vasos de agua llenos y la cesta del pan servida. Disculpándose por el malentendido, Eleanor aceptó el cambio de circunstancias con la misma gracia que había mostrado al recibir el desaire inicial, ni triunfante, ni resentida, simplemente procediendo como si fuera la corrección natural de un pequeño error. Mientras se acomodaban en sus nuevos asientos, Marcus no pudo evitar admirar su serenidad al manejar la situación. Lo has hecho de maravilla, observó, sin confrontación, sin alzar la voz. Y sin embargo, aquí estamos, con la mejor vista del lugar. Eleanor sonrió. Una genuina calidez inundó sus ojos. Cuando vives tanto como yo, jovencito, aprendes qué batallas requieren artillería y cuáles se pueden ganar con una pregunta bien planteada. Desdobló la servilleta con precisión, practicada. Además, la confrontación rara vez cambia corazones. Puede cambiar el comportamiento en el momento, pero un cambio duradero requiere algo más sutil. Había sabiduría en sus palabras que resonaba con las propias experiencias de Marcus. Mencionaste antes que conocías a los socios de Callaway, dijo volviendo a su conversación anterior. Se dedica usted al mundo de los negocios, señorita. Hola, hijo. ¿Puedes ayudarme con mi carga? La anciana negra se volvió hacia Marcus Johnson mientras intentaba alcanzar su vuelo, pero si esperaba para ayudarla, se la perdería. La reunión más importante de su carrera, posiblemente de su vida, y Marcus Johnson estaba a punto de verla desaparecer si alguna vez decidía ayudar a esta anciana negra en el aeropuerto. Luchaba con su equipaje,
una anciana negra cuya apariencia digna contrastaba con lo invisible que parecía para todos, los que pasaban apresuradamente. Nadie se detuvo. Nadie la ayudó. Nadie la vio excepto Marcus. No se suponía que debía detenerse. La decisión práctica era clara. La decisión empresarial era obvia. Tenía una entrevista que cumplir. Ignoraría a esta anciana y abordaría el vuelo, o la ayudaría y se arriesgaría a tener que esperar su vuelo y la entrevista de trabajo. ¿Cambiaría su decisión su vida después de conocer la verdadera identidad de esta anciana negra? Antes de continuar con esta extraordinaria historia, si crees que todos deberíamos ser amables con los demás, escribe amabilidad en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete ahora. Marcus Johnson tenía 34 años y durante ese tiempo había dominado el arte de la preparación. Como consultor ejecutivo, su carrera se había basado en anticipar los problemas antes de que se materializaran. Esa mañana era la culminación de años de estrategias profesionales. Tenía una entrevista importante, y la entrevista en Callaway Partners no era una oportunidad más. Representaba todo lo que Marcus había estado buscando desde que se graduó como el mejor de su clase en Wharton. El puesto lo catapultaría a la cima de su sector, donde menos del 2% de los ejecutivos se parecían a él. El salario finalmente le permitiría ayudar a su madre a jubilarse. El prestigio le abriría puertas que habían permanecido cerradas a pesar de su impresionante currículum. Marcus se había preparado durante 3 meses. Había estudiado toda la cartera de la firma, memorizado su lista de clientes y podía recitar su estrategia de crecimiento a 5 años al pie de la letra. Había realizado simulacros de entrevistas con antiguos colegas, preparado respuestas para cada pregunta posible e incluso investigado los antecedentes personales de cada socio presente. Su nuevo traje estaba confeccionado a medida. Había ensayado su presentación hasta que pudo hacerla dormido. El vuelo a Chicago se había reservado con 5 horas de margen antes de la entrevista, tiempo suficiente para compensar los retrasos habituales, registrarse en el hotel, repasar sus notas por última vez y llegar 15 minutos antes. Marcus Johnson nunca le dejaba nada a Chance, pero Chance tenía otros planes ese día. En los 14 años transcurridos desde que entró en el mundo corporativo, Marcus había sorteado una carrera de obstáculos que muchos de sus colegas blancos nunca comprenderían del todo. Hubo una ocasión en que presentó un análisis de mercado exhaustivo solo para que su colega blanco recibiera el reconocimiento cuando la estrategia resultó exitosa. Hubo un cliente que insistió en hablar con alguien de mayor rango a pesar de que Marcus era la persona más cualificada del equipo. Hubo un ejecutivo que se sorprendió por su elocuencia, como si su elocuencia fuera inesperada. El aeropuerto internacional de Atlanta estaba abarrotado ese martes por la mañana. Marcus miró su reloj, que seguía en horario a pesar de que el taxi llegó con 7 minutos de retraso. La impecable camisa blanca bajo su traje gris oscuro estaba impecable. Su maletín de cuero contenía secciones organizadas para su portafolio, materiales de presentación y documentos personales. Su tarjeta de embarque ya estaba descargada en su teléfono. Su estado de pre-control debería agilizar el control de seguridad, y la información de su puerta de embarque fue confirmada. La primera interrupción se produjo en el control de seguridad. La fila se dividió en 2, y Marcus observó cómo pasajeros blancos con ropa de negocios se movían con fluidez por el carril izquierdo. El agente de la TSA los recibió con cortesía profesional, apenas mirando su documentación antes de dejarlos pasar. Cuando Marcus se acercó, la misma actitud del agente cambió sutilmente. «Señor, acérquese, por favor. Ha sido seleccionado al azar para una revisión adicional». Marcus sintió un peso familiar en el pecho, esa combinación única de frustración y resignación que acompañaba a estos momentos. Pero su rostro no revelaba nada. Había perfeccionado el arte de la neutralidad en estas situaciones, comprendiendo que cualquier muestra de emoción solo complicaría las cosas. «Por supuesto», respondió con calma.
haciéndose a un lado como se le indicó. Con el rabillo del ojo, vio a otros 3 ejecutivos blancos pasar sin mayor escrutinio. El equipaje de mano de uno de ellos ni siquiera fue inspeccionado, a pesar de activar una leve alerta. El agente simplemente bromeó con él sobre estas máquinas sensibles antes de despedirlo. Mientras tanto, Marcus permaneció de pie con los brazos extendidos mientras otro agente revisaba metódicamente sus pertenencias. Desmantelaron su maletín cuidadosamente empacado. Retiraron las carpetas, inspeccionaron los papeles y analizaron su portátil en busca de residuos explosivos. Le quitaron los zapatos y los examinaron. ¿Cuál es el propósito de su viaje hoy, señor?, preguntó el agente. Aunque Marcus ya había respondido a esta pregunta durante la reunión de negocios de selección inicial en Chicago, respondió con calma, observando cómo pasaban los minutos. Su margen de seguridad se consumía en esta selección aleatoria, que, de alguna manera, parecía seguir un patrón definido. 7 minutos se convirtieron en 15. 15 en 22. El hombre de negocios blanco que se había topado con Marcus antes, derramándose café en la camisa, ahora estaba muy por delante, probablemente ya en su puerta. No hubo más revisiones para él. Cuando los agentes finalmente terminaron, Marcus mantuvo su actitud profesional, agradeciéndoles cortésmente a pesar del retraso innecesario. Recogió sus pertenencias, ordenó su maletín y calculó el tiempo restante. El margen que había planeado con tanto cuidado se había reducido significativamente. Ahora necesitaba darse prisa. El ritmo tranquilo y mesurado que prefería fue reemplazado por una caminata rápida por la abarrotada terminal. La puerta C-16 estaba al otro lado del aeropuerto, y el panel de salidas mostraba que su vuelo ya estaba embarcando. Marcus se abrió, paso entre familias y viajeros más lentos, pasando por tiendas bulliciosas que vendían artículos de primera necesidad a precios excesivos. Su mente estaba centrada en un solo objetivo: llegar a esa puerta antes de que cerraran. Todo lo demás, los preparativos de la entrevista, la presentación cuidadosamente elaborada, los años de cambios estratégicos en su carrera, todo dependía de alcanzar ese vuelo. El peso de la expectativa lo oprimía mientras recorría la terminal. Con su puerta finalmente a la vista, el alivio lo invadió. Iba a lograrlo. A pesar de todo lo que la mañana le había deparado, aún abordaría ese avión y llegaría a Chicago con tiempo suficiente para prepararse para la entrevista que podría cambiarlo todo. Pero el destino aún no había terminado con Marcus Johnson. A solo 30 metros de su puerta, el tiempo pareció detenerse cuando sus ojos la vieron. En el caótico flujo de viajeros, ella destacaba, no porque lo intentara, sino por el marcado contraste entre su digna presencia y lo completamente invisible que parecía a todos a su alrededor. Eleanor Winters tenía 78 años, aunque se comportaba con el porte erguido de alguien que nunca había permitido que la edad la disminuyera. Su cabello plateado estaba peinado en un recogido impecable. Su atuendo era sencillo pero inconfundiblemente elegante. Un vestido a medida con un discreto collar de perlas. Pero lo que llamó la atención de Marcus no fue su apariencia, fue su situación. Su maleta se había amable, pero comedida, el gesto cortés de alguien acostumbrado a tanta deferencia. «Hola, Richard. Ha pasado un tiempo». Le estaba explicando a este joven que nuestro problema de transporte se resolvería pronto. El gerente se volvió hacia Marcus y le extendió la mano. «Richard Daniels, gerente regional de operaciones. Cualquier amigo de la señora Winters es nuestro pasajero de máxima prioridad. Por favor, permítanme acompañarlos personalmente al avión». Marcus aceptó el apretón, de manos automáticamente, mientras su mente luchaba por procesar el cambio repentino. ¿Quién era exactamente Eleanor Winters? La respuesta se desplegó mientras Daniels le indicaba a la gente que preparara las tarjetas de embarque de primera clase de inmediato. El agente que había amenazado a seguridad momentos antes, ahora procesaba su ascenso con manos temblorosas. «Señora Winters, no teníamos ni idea de que hoy iba a realizar una inspección», dijo Daniel,
con un tono que transmitía respeto y aprensión a la vez. Si lo hubiéramos sabido, si usted lo hubiera sabido, habría sido en vano, Richard. Eleanor respondió con firmeza. La clave es experimentar nuestra aerolínea como la viven nuestros pasajeros, no como la viven cuando saben que el dueño los observa. La palabra llegó a la conciencia de Marcus con la fuerza de una revelación. Dueño. No solo un cliente valioso, sino el dueño de la aerolínea con la que habían estado intentando volar todo el día. Eleanor Winters no era solo una anciana, elegante que había sido ignorada. Era la accionista mayoritaria y fundadora de Transby Airlines, una de las aerolíneas más grandes del país, y él había pasado el día ayudándola a gestionar la misma compañía que ella poseía. En la sala privada del aeropuerto, con su vuelo misteriosamente retrasado por unas revisiones mecánicas, Eleanor finalmente respondió a su pregunta tácita. Se pregunta por qué no me identifiqué esta mañana, dijo con perspicacia. ¿Por qué permití que los empleados de mi propia empresa me trataran mal? Marcus asintió, todavía procesando. El pensamiento había cruzado por mi mente. ¿Cómo puedo saber lo que mis pasajeros experimentan si me anuncio? ¿Cómo puedo entender la verdadera cultura de mi empresa? Si todos se comportan de la mejor manera porque el fundador está mirando, hizo un gesto hacia los pasajeros que aún esperaban en la puerta. Una vez al año viajo como Eleanor Winters, pasajera común y corriente, no como Eve Winters, magnate de las aerolíneas. Es la única manera de saber realmente si estamos cumpliendo la promesa sobre la que se fundó esta empresa. ¿Y qué promesa es esa?, preguntó Marcus. Que todos merecen ser tratados con dignidad. En realidad, a eso se reduce todo. Su mirada se volvió distante al mirar atrás a través de décadas. Fui una de las primeras mujeres piloto negras en la aviación comercial, una distinción que vino con barreras que apenas puedes imaginar. En 1968, no pude ser contratada por ninguna aerolínea existente a pesar de tener más horas de vuelo y mejores credenciales que muchos pilotos blancos. Marcus escuchó, absorto, mientras Eleanor describía cómo había empezado con una sola avioneta, ofreciendo servicios charter a viajeros de negocios negros que a menudo sufren discriminación en las grandes aerolíneas. Cómo se había expandido, gradualmente, consiguiendo inversores que creían en su visión, construyendo una empresa fundada explícitamente en el principio de un servicio equitativo. La ironía no se me escapa, dijo con humor. Creé una aerolínea porque las existentes no me contrataban como piloto. Ahora soy dueño de una de las aerolíneas más grandes del país, y sin embargo, cuando paso por mis terminales sin anunciarme, sigo enfrentándome al mismo despido que sufrí hace 50 años. Marcus comprendió algo profundo sobre Eleanor Winters. Sus inspecciones anuales de incógnito no eran simplemente una técnica de gestión. Eran un acto de responsabilidad, una negativa a desconectarse de las experiencias de quienes no tenían su poder ni su posición. Por eso el día de hoy importa tanto, continuó Eleanor. En serio, lo que nos ocurrió representa un fracaso fundamental de la empresa que construí. Significa que en algún momento del camino, los valores se perdieron, la promesa se rompió. Daniel se acercó a su mesa. Señora Winters, su avión privado está listo cuando desee partir. Eleanor le dio las gracias antes de volver a mirar a Marcus. Parece que nuestros problemas de transporte se han resuelto, aunque no exactamente. Como prometí a nuestro vuelo. ¿Me haría el honor de acompañarme a Chicago en el avión de mi empresa? Creo que tenemos algunos asuntos pendientes que tratar. Mientras los escoltaban hacia la pista, donde los esperaba un elegante jet corporativo, Marcus reflexionó sobre la extraordinaria serie de acontecimientos que se habían desarrollado a partir de la simple decisión de ayudar a alguien que todos habían pasado por alto. Para Marcus Johnson, lo que había comenzado como el peor revés profesional de su carrera estaba a punto de transformarse en algo inimaginable. Todo porque había visto a alguien cuando nadie más lo haría. Como Eleanor había observado horas antes,
A veces el vuelo que pierdes te lleva justo a donde necesitas estar. El elegante jet privado los esperaba en la pista. Un contraste impresionante con el vuelo comercial que habían pasado todo el día intentando abordar. Mientras se acomodaban en los lujosos asientos de cuero, Marcus aún procesaba la revelación de que Eleanor Winters no era solo una anciana elegante, sino la fundadora y propietaria mayoritaria de Transamerican Airlines. Mientras volamos a Chicago, explicó Eleanor, con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Mientras volamos a Chicago, Richard está recopilando evidencia de cada interacción que tenemos hoy. Para cuando aterricemos, habrá un informe completo que documentará el trato discriminatorio que recibimos en mi propia empresa. ¿Qué pasa entonces?, preguntó Marcus. Los ojos de Eleanor brillaron con determinación. Luego abordaremos las fallas sistémicas que lo permitieron, y quiero que estés presente cuando lo haga. ¿Yo? ¿Por qué? Porque representas todo lo que necesitan entender. Una profesional exitosa tratada con desdén solo por su apariencia. Alguien que demostró carácter cuando habría sido más fácil no hacerlo. Al aterrizar en Chicago, los ejecutivos que habían sido convocados para su fin de semana estaban sentados nerviosos alrededor de una mesa de conferencias. La sala quedó en silencio cuando Eleanor entró con Marcus. La misma corporación, que los había despedido horas antes, ahora prácticamente haciendo una reverencia en su presencia. Antes de empezar, anunció Eleanor, quiero presentarles a Marcus Johnson. No es ejecutivo ni consultor. Es un pasajero que hoy experimentó nuestra aerolínea y demostró un mayor compromiso con nuestros valores que muchos en esta sala. En la pantalla aparecieron imágenes de seguridad, registros de transacciones y documentación de cada interacción. Una clara evidencia del trato preferencial brindado a los pasajeros blancos, a quienes se les ignoraba o desestimaba repetidamente. No se trata de fracasos individuales, aclaró Eleanor. Se trata de una cultura que se ha desarrollado donde es aceptable tratar a ciertos pasajeros como menos valiosos que a otros. Una cultura totalmente contraria a la razón de ser de esta aerolínea. Se volvió hacia Marcus. ¿Podrías compartir lo que observaste hoy? Mientras Marcus relataba sus experiencias, no con ira, sino con lucidez, vio un cambio en la sala. Las posturas defensivas se relajaron. Las miradas desviadas se levantaron. El reconocimiento surgió en rostros que probablemente nunca habían considerado su propio papel en la perpetuación de estos patrones. Fundé esta aerolínea porque sabía lo que significaba ser excluido, continuó Eleanor al terminar, suspendidas en el aire como una bofetada, porque mientras el agente las pronunciaba, aceptaba la tarjeta de embarque de un hombre de negocios blanco que había llegado al mostrador sin aliento, claramente más tarde que Marcus y Eleanor. «Tenemos que subir a este vuelo», dijo Marcus, con voz serena a pesar de la adrenalina que lo recorría. «Llevamos varios minutos esperando mientras usted atendía a otros pasajeros». La expresión del agente se endureció. «Como dije, el embarque está completo. Puedo ponerlo en espera para el siguiente vuelo disponible». Marcus observó cómo el hombre de negocios blanco que acababa de facturar se dirigía tranquilamente a la pasarela. Tras él, una pareja blanca se acercó al mostrador, y la actitud del agente se transformó al instante. La rígida profesionalidad se transformó en una cordialidad complaciente. «¡Oh, lo lograron!», exclamó el agente a la pareja. «Estábamos a punto de cerrar las puertas. Permítanme procesarlos enseguida». Estaba sucediendo delante de ellos, sin pretensiones ni disimulos. Se aplicaban dos reglas en la puerta C16. Una para los pasajeros que se parecen a Marcus y Eleanor, y otra para los que no. «Disculpe», dijo Marcus, con un tono aún profesional, pero ahora con la determinación que lo había impulsado a superar 14 años de obstáculos corporativos. «Acaba de decirnos que el embarque había finalizado, pero sigue embarcando a pasajeros que llegaron después que nosotros». El agente ni siquiera levantó la vista de procesar las tarjetas de embarque de la pareja blanca. «Señor, estoy siguiendo el protocolo de embarque».
Estos pasajeros ya estaban registrados y simplemente volvían del baño. Era una mentira descarada y descarada, dicha con la confianza de alguien que nunca esperó ser desafiado o que sabía que los desafíos no tendrían consecuencias. «Eso no es cierto», respondió Marcus, con la calma mesurada en su voz, ocultando la tormenta que se avecinaba. Los vimos acercarse a la puerta por primera vez. No regresaban de ninguna parte. El agente levantó la vista, su expresión cambiando, de indiferencia a algo más peligroso. El rostro de la autoridad, amenazado por la simple mención de la verdad. «Señor, si sigue siendo agresivo, tendré que llamar a seguridad». Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, agresivo. El escudo lingüístico utilizado para replantear objeciones legítimas como comportamiento amenazante. El arma verbal utilizada contra hombres negros que se atrevían a defenderse a sí mismos o a otros. No era solo la amenaza a la seguridad lo que dolía, era el uso calculado del lenguaje, diseñado para transformar a Marcus de un profesional que planteaba una preocupación válida en algo peligroso, algo que debía controlarse. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de él, se trataba de Eleanor, esta mujer digna que ya había sido despedida una vez hoy, que estaba a su lado con serena compostura, ya que una vez más se la consideraba menos digna de la cortesía básica que otros. Marcus sintió que se le aceleraba el pulso, las palabras formándose en su mente, no palabras de enojo, sino precisas. Un argumento construido que podría desmantelar las endebles justificaciones de este agente y exponer el doble rasero aplicado. Había aprendido durante años de desenvolverse en espacios predominantemente blancos, a desafiar la injusticia sin dar excusas para la escalada, a ser contundente sin ser agresivo, a exigir justicia sin dejar de ser irreprochable. Pero antes de que pudiera hablar, sintió la mano de Eleanor en su brazo. Una suave presión que, de alguna manera, transmitía comprensión y cautela. «Hoy no vale la pena, jovencito», dijo en voz baja, con un tono de voz ideal para él. No había rendición en su tono, ni aceptación de la injusticia. En cambio, había sabiduría estratégica, el conocimiento de cuándo luchar y cuándo reconocer que el campo de batalla estaba amañado. Marcus exhaló lentamente, asintiendo casi imperceptiblemente. La lucha se desvaneció de su postura, reemplazada por algo más duradero. La serena dignidad que había acompañado a generaciones a través de indignidades grandes y pequeñas. «¿Cuándo es el próximo vuelo a Chicago?», preguntó con tono neutral. El agente, aparentemente aliviado de que la confrontación se hubiera calmado, consultó su computadora. «El próximo vuelo con asientos disponibles sale en 5 horas a las 3:45 p.m. 5 horas. La entrevista estaba programada para las 2:30 p.m., hora de Chicago. Incluso si el vuelo salía a tiempo, no aterrizaría hasta después de las 5:00 p.m. La oportunidad que había pasado meses preparándose durante años se evaporaba ante sus ojos. «La aprovecharemos», dijo Marcus simplemente, aceptando las tarjetas de embarque sin más comentarios. Mientras se alejaban del mostrador y buscaban asientos en la sala de espera, Eleanor estudió su rostro. «Tenías una cita en Chicago hoy, ¿verdad? Algo importante». Marcus asintió, buscando su teléfono. «Una entrevista de trabajo, de esas que no se reprograman». La expresión de Eleanor reflejaba un arrepentimiento genuino. «Lo siento mucho, Marcus. Si lo hubiera sabido». «No me pidió ayuda, señorita Winters», respondió Marcus, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tomé esa decisión por mi cuenta y la volvería a tomar». Las palabras no eran solo cortesía, eran verdad. A pesar de todo, el vuelo, perdido, la confrontación, la inminente decepción profesional, Marcus no podía arrepentirse de haber visitado a Eleanor. Había algo en su digna presencia, en la forma despreocupada en que todos la habían ignorado, que le impedía ignorarla. Aún así, tenía responsabilidades consigo mismo, con su madre, que tanto había sacrificado por su educación,
con el futuro que había planeado meticulosamente. Se excusó para hacer una llamada, alejándose un poco para mantener la privacidad, sin dejar de vigilar a Eleanor. El teléfono sonó 3 veces antes de que la asistente ejecutiva de Callaway Partners contestara. Marcus explicó la situación con voz profesional, a pesar del nudo en el estómago. Ofreció reprogramar la entrevista para realizarla virtualmente y llegar más tarde ese mismo día. Cualquier cosa con tal de preservar esta oportunidad. La respuesta fue cortés pero firme. La agenda del socio estaba llena para las próximas 3 semanas. El puesto debía cubrirse de inmediato. Si bien apreciaban su interés, debían proceder con candidatos que pudieran cumplir con la entrevista programada originalmente. Así, sin más, se acabó. La culminación de años de estrategias profesionales, meses de preparación, incontables noches dedicadas a estudiar la cartera de la firma y practicar respuestas a posibles preguntas. Todo se esfumó en una llamada telefónica de 90 segundos. Marcus finalizó la llamada, permitiéndose un momento de decepción antes de recomponerse y volver con Eleanor. Ella no necesitaba oír sus problemas. Ya había enfrentado suficientes dificultades hoy, sin tener que soportar también el peso de su oportunidad perdida. Pero el Eleanor Winters no había navegado 78 años en un mundo decidido a subestimarla, sin desarrollar una percepción aguda de las verdades tácitas. No reprogramarían, afirmó en lugar de preguntar, interpretando la respuesta en su expresión cuidadosamente neutral. Marcus asintió y se sentó a su lado. Está bien, habrá otras oportunidades. No como esta, observó Eleanor en voz baja. Lo veo en tu cara. Esto era importante. El simple reconocimiento de su decepción, el reconocimiento de su legitimidad sin intentar minimizarla ni desestimarla, fue inesperadamente poderoso. En ese momento, Marcus se sintió visto de una manera que rara vez experimentaba fuera de su círculo familiar. Este desconocido, de alguna manera, comprendió el peso de lo perdido sin tener que explicar ni justificar sus sentimientos. Era Callaway Partners, admitió. El nombre con todo el contexto necesario para cualquiera familiarizado con el mundo empresarial. Un puesto de consultor,